Justo se fue o se cansó. Estás muteada, Nel. Sí, ya lo busco, Sí, pero sí. no, ya no me aparece acá. Ah, está. Bueno. Ok. Sí, nos había en la charla surgido el Tiene tema de los activado el partidos. micrófono, pero no se le escucha. Ah, si Tiene la activado el quiere micrófono. escribir a la pregunta o el aporte que quiera hacer, sí, no se escucha. O sigamos hasta que pueda escribir la pregunta, pero no se le escucha. Dice, si se aplicaba en el neoliberalismo, pregunta. Sí, todos estos conceptos en realidad a cualquier forma de gobierno, Juan, son atravesados o transversal. Estos son como elementos de análisis comunes a cualquier sistema. ¿Sí? O sea, si ustedes se sientan ahora, después, más tranquilo y empiezan a ver noticias o esas cosas, lo van a ver, ¿sí? Porque es parte de cualquier estructura social política. ¿Sí? Puede estar en mayor o menor incidencia. Y vamos a ver cuáles son los elementos que más predominan o tienen mayor preponderancia. ¿Sí? Y eso va a ir generando, calificando, que uno puede identificar el modelo de Estado, las políticas públicas, las formas de gobierno, la participación política, todo ese tipo de cosas. Estos elementos nos van a servir para analizar todo lo demás. Con respecto a los partidos políticos, sí, evidentemente el poder de persuasión es uno de los elementos que los partidos políticos van a manejar, porque necesitan ese convencimiento, conseguir convencer, ¿sí?, al afiliado o al futuro votante en época electoral, por supuesto, de la bondad de votarlos. ¿Sí? Esto ya cuando veamos la unidad de partidos políticos, y vamos a ver también junto con la evolución de los partidos políticos, la aparición de los partidos políticos, de la mano de la evolución del voto, y cómo el voto también se ha ido generando y ampliando este derecho al voto a través de las décadas y de los siglos. ¿Sí? Por lo cual hoy, por ejemplo, todo partido, si nosotros tenemos que analizarlo, los partidos políticos han tenido que abrir su abanico y ya también salir a buscar votos o a los votantes, ya no pueden quedarse solo con sus afiliados o con la ideología política que el partido tiene. Y eso en sí no es malo, sino que acuérdense en que ese partido político, si llega al poder y asume, debe gobernar en una sociedad heterogénea. Entonces tiene que tener la posibilidad y la habilidad de poder integrar a todos los grupos políticos y poder entender y canalizar, ¿se acuerdan esa caja negra de la que yo les hablaba? De todas esas demandas que ingresan, tener la capacidad de poder dar una resolución o canalizar todas estas demandas con una respuesta efectiva que no tenga solo que ver, ¿sí?, con la ideología propia del partido que ha asumido, sino que lo tenga que ver desde el interés común o desde el bien común, que es lo que va a plantear Aristóteles, ¿sí? Cuando habla de formas de gobierno, va a decir si son buenas o malas en relación a si esa forma de gobierno, ¿sí?, está orientada al interés propio o al interés común. ¿Sí? Lo que Aristóteles nos va a plantear es que una forma de gobierno buena es una forma de gobierno que vela por el interés común. ¿Sí? Esto Maquiavelo lo va a traducir, y es por lo que después le va a dar mala fama, ¿sí?,
En realidad, digo, hay muy pocas personas que han leído los textos de Maquiavelo completos, o sea, no solo El Príncipe, sino La República y otros libros que tiene escrito Maquiavelo, donde uno puede ver realmente cuál es la teoría política que Maquiavelo plantea, ¿sí? Pero esto de tener en cuenta el interés común o el interés propio, ¿sí? Maquiavelo va a plantear diferentes, en El Príncipe, en el libro del Príncipe, diferentes principados, o sea, formas de ejercicio del poder. Y que depende de cómo se den esas formas de poder, es la respuesta o la forma de gobierno que se va a caracterizar. ¿Sí? Por supuesto, dice Maquiavelo, que el principado, donde solamente se tienen en cuenta los intereses propios o de un sector, es un principado malo. ¿Sí? Es más, para explicar, y Maquiavelo lo que va a hacer es no como lo hace Aristóteles, que plantea y dice, bueno, no, estos son buenos, estos son malos. ¿Sí? Maquiavelo va a decir, son los pros y estos son los contras. Después en su libro de la década Tito Livio, y consolidarse como Estado, ¿sí? Pero en El Príncipe, en realidad él hace un análisis de lo que está sucediendo en la realidad de ese entonces de Italia, que no existía Italia como país, sino que estaba dividida en 5 ducados y que inclusive siendo sede el Vaticano, estando la sede del Vaticano en Roma, ¿sí? Todos esos ducados corrían peligro de ser absorbidos por el papado. ¿Sí? Entonces, lo que plantea en El Príncipe es la situación particular que vive Italia antes de formarse o de la construcción del Estado italiano. Esto, por supuesto, es lo que trae la mala fama, digo yo, de Maquiavelo. Inclusive cuando él habla de que el gobernante debe ser amoral y no tener moral, no se refiere a que sea un inmoral, sino que dice que la moral propia no puede primar sobre la moral pública. Esto implica que un gobernante no puede poner sus intereses propios por delante de los intereses colectivos. ¿Sí? Esto, por supuesto que si uno lo ve, y esta frase del fin justifica los medios, que no existe dentro del libro, no está escrita dentro del libro, lo quiero comentar, no existe esa frase, ¿sí? Sí implica una mala interpretación de alguien que, por supuesto, muchos textos, aunque ustedes no crean, bueno, así como existe Wikipedia, en su momento existían quienes leían a quien supuestamente había leído la fuente y hacían interpretación no de la fuente, sino de lo que otra persona decía que la fuente decía. ¿Sí? Entonces nos traen muchos errores o interpretaciones erróneas sobre cuestiones que son esenciales. ¿Sí? Y el último que tenemos que tomar como fuente del poder es la fuente del poder retributivo, que tiene que ver esencialmente con una relación de intercambio. O sea, la capacidad de obtener obediencia que se tiene dentro de esta relación tiene que ver con la capacidad o la relación de utilidad. ¿Sí? Entonces, yo mando y yo obedezco, perdón, a cambio de algo. ¿Sí? Esta es la típica relación, va a decir, de el empleador con el trabajador. ¿Sí? El trabajador obedece en tanto y en cuanto se le paga un sueldo, ¿sí? Por la utilidad. Esa utilidad le permite y a ese trabajador poder vivir, poder satisfacer sus necesidades
prácticas, y a esto es esta relación de utilidad. Sí, Carlos. Entonces, y tenerlo ese negro, ¿eso también sería como un abuso de poder? Mm, no te escuché muy bien. El tenerlo el negro al empleado, ¿eso sería como un abuso de poder? Se entiende dentro del derecho laboral como abuso del poder, pero del poder del empleador, ¿sí? Acuérdense que nosotros estamos dentro de las, por eso va a decir dentro de las ciencias políticas que esta relación, este poder retributivo, no es precisamente una relación que sea necesariamente política, o sea, que sea estudiada desde un aspecto político, porque tiene que ver o tiene incidencia más que nada, ¿sí?, en una cuestión de una relación privada, ¿sí? Nosotros dentro del derecho político y de todo lo que nosotros estamos hablando, estamos dentro de lo que se llama el derecho público, porque tiene incidencia, ¿sí?, social, tiene una incidencia sobre todo el ámbito social, ¿sí? Vamos a ver que el derecho laboral es un derecho especial considerado dentro de, porque tiene que ver o está vinculado al orden público. Pero eso es una construcción desde el derecho que ustedes lo van a ver oportunamente cuando cursen derecho laboral. Ya no me acuerdo dónde está porque hemos cambiado plan de carrera, así que ya no sé si está en cuarto, quinto, ya no sé en qué momento de la carrera podrán llegar a tenerlo. En su momento era una de las últimas materias que se tenía en la facultad, el derecho laboral y previsional, que yo sé que ahora se da también dentro del derecho laboral la parte previsional. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Hay alguna otra pregunta antes de que avancemos? O Nélida, ¿quieres hacer alguna aclaración, algo que se me haya pasado de lo que veníamos? No sé si está conectado Jorge, también, si está Jorge. No, sí, sí me gustaría que los chicos, sí, hasta ahora están de acuerdo, que todos están diciendo que sí, me parece, como para que podamos cerrar y después tenemos tiempo de hacer algunas preguntas. ¿Mm? Dale. Perfecto. Bueno. Y quiero dejarles planteado más que nada, porque no creo que podamos desarrollarlo, ¿sí?, a todo ahora, y no me gustaría que quedemos a la mitad de un tema, sino más bien podamos así trabajarlo en conjunto, y que uno ya lo tiene en la cabeza y después lo puede seguir este, analizando, ¿sí? Por supuesto que esto es importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando hablamos este elemento que es el poder, es uno de esos elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta para el análisis. Pero dentro de Pasquino nos va a decir que el poder, como yo les decía, va a ser uno de los elementos. Hay muchos otros elementos o factores que van incidiendo dentro de este proceso político. Y sobre todo nosotros estamos dentro de una etapa de muchos cambios. Han surgido muchos otros elementos
o se han reinventado muchos elementos que se habían dejado de lado, ya no se analizaban por no tener tanta incidencia, y hoy con la tecnología, con otras formas de motivaciones, vuelven a tener relevancia. ¿Sí? O son vistos o estudiados o analizados desde otras ópticas. ¿Sí? Vamos a ver cómo esto en la unidad 4, cuando hablemos de participación política, vamos a ver cómo esta participación política también es una forma de reacción a este ejercicio de poder. ¿Sí? Cómo se van construyendo diferentes formas de participación política, ¿sí? Sobre estas cuestiones de ejercicio de poder que se dan dentro de la sociedad. Y cómo este ejercicio de poder no es solamente, si ahora yo lo he planteado desde el Estado, porque estamos haciendo esta construcción de poder fijar una identidad como Estado, la soberanía, como presencia, ¿sí? De esto de la identidad o independencia que un Estado debe tener o una sociedad debe tener para poder fijar pautas claras. ¿Sí? El autor Pasquino va a marcar otros también, otros elementos como son la clase social y el Estado. ¿Sí? Como elementos que también inciden sobre esta relación de poder que estamos nosotros planteando ahora. ¿Sí? Entonces, fíjense en cómo todas estas relaciones se van vinculando y se van relacionando entre sí y van generando una dinámica muy particular dentro de cada sociedad. Esto también nos va a traer como elementos importantes, y ahora hablando ya no del poder político o del poder del gobernante hacia el gobernado, de esta relación jerárquica, ¿sí? Que tiene que ver con una relación vertical, el gobernante con el gobernado, ¿sí? Sino también del poder fijado entre pares. Y esto va a implicar el poder entre estados, ¿sí? O sea, hablando de esa construcción del Estado con las relaciones con respecto al exterior. ¿Sí? Incluso actualistas van a plantear que es necesario esta identidad de Estado y este poder del Estado, de esta soberanía del Estado, para poder defender tanto las fronteras como para defender y tener independencia como Estado. ¿Sí? Entonces esto es muy importante también, esa construcción, esa necesidad de la construcción del Estado. Fíjense que estamos viendo ahora todas teorías que justifican, ¿sí? Por qué es necesario que una sociedad cree una figura por fuera de ella, ¿sí? Para la convivencia social. Después vamos a ver otras teorías donde dicen que el problema esencial, ¿sí? De un Estado, ¿sí? De cualquier sociedad política, es la construcción de la figura del Estado. ¿Sí? Por supuesto estamos hablando de lo que se llaman las teorías negatorias de la forma del Estado, donde entran el anarquismo, ¿sí? Entra la figura del comunismo, del socialismo, ¿sí? En sus primeros tiempos, porque si analizamos ahora vamos a ver que las estructuras estatales, este aparato del Estado, está presente. ¿Sí? E inclusive otra de las formas en las cuales se plantea es la superación de esta forma de esta construcción del Estado, de esta figura estatal, en lo que se llaman los supraestados, el cual actualmente nosotros tenemos como ejemplo la Unión Europea, ¿sí? Una construcción por arriba de los estados europeos. ¿Sí? El Mercosur no llegaría, porque no hemos llegado, y vamos a ver por qué. Porque esta construcción del Estado, para tener independencia y tener identidad y ser un Estado soberano,
y ser reconocido por otros estados en igualdad de condiciones, que van a ver después ustedes en Derecho Internacional Público, en esta materia, que van a profundizar todo el tema de relaciones y derechos de gente, que se llama, como primeramente se le llamó al derecho internacional, es precisamente que necesita tener determinados elementos. Una es el poder, el ejercicio del poder efectivo, esta relación mando-obediencia entre gobernante y gobernado a través de un sistema, ¿sí? O un régimen político que va a estar dado en una forma de gobierno, ¿sí? Por lo cual, la forma de gobierno nos establece a nosotros una forma de ejercicio de ese poder, de esa autoridad. Otro de los elementos es el territorio. El territorio da también esta pauta de soberanía estatal. Por eso es muy importante el territorio, por eso los conflictos sobre el territorio. Fíjense, actualmente nosotros supuestamente habíamos terminado el siglo de las guerras, como se le llamó al siglo XX, y entrábamos a un siglo XXI despojados de guerras internacionales, de conflictos por territorios, y bueno, hoy por hoy tenemos una guerra entre Rusia y Ucrania, ¿sí? Esto de, fíjense, el tema de volver a hablar sobre esto de soberanía y poder. Otro elemento es el hecho de, bueno, la forma de gobierno, como les decía, el territorio, una moneda. Maquiavelo va a plantear que uno de los elementos esenciales del reconocimiento de un Estado es que el Estado tenga sus arcas propias, ¿sí? Un concepto que después va a ir generándose, va a ir o sea, va a seguir siendo sostenido de ahí en más por otros autores, donde se va a ir generando este concepto de las arcas, y inclusive ya con Jean Bodin lo plantea a esta cuestión, sosteniendo, por supuesto, Bodin es de la época de las monarquías, dice que hablaba de una monarquía absoluta, de una monarquía soberana, de una dinastía soberana en cuanto tenga sus propias arcas. Esto va a ser esencial para reconocer también el poder de un Estado. ¿Sí? Una discusión que hoy por hoy la tenemos también, fíjense si ustedes abren los periódicos y he visto varios memes donde hablan el tema de la dolarización que propone uno de los candidatos, ¿sí? Y el hecho de lo que implica la moneda nuestra, ¿sí? Europa, el conflicto más grande que ha tenido para que se termine de formar la Unión Europea no ha sido ni la política, ni la educación, ni la salud, sino el tema de la moneda. Ningún país quería dejar su propia moneda, ¿sí? Porque la consideraba parte de la identidad del Estado y parte de la soberanía que tiene un Estado. Entonces, bueno, el problema es que nuestros pesos no valen, no valen ni como los dólares ni como los euros, pero bueno, es una identidad. Imagínense que nosotros, después de la independencia, de sancionada nuestra Constitución Nacional en el 1853, imagínense, estamos hablando ya desde 1816 que se declara la independencia acá en Tucumán, 1853 que se dicta nuestra Constitución Nacional. A partir de ahí, la sucesión de presidentes ya elegidos constitucionalmente, ¿sí? Sin embargo, la creación del Banco Central y de la unificación de una moneda se da recién en la presidencia de Roca. 1870, estamos hablando, Roca tuvo 2 presidencias, y en ese momento las presidencias duraban 6 años y no podían ser consecutivas, sino que el presidente, o sea, se debía
el presidente no podía volver a presentarse en la siguiente elección, ni tampoco como vicepresidente, ¿sí? O sea, no tenía, la Constitución en ese momento tenía vedado la posibilidad de quienes hayan sido elegidos vuelvan a presentarse aún cambiando de cargo, ¿sí? Recién en la presidencia de Roca se crea el Banco Central y se piensa en emitir la primera moneda nacional. ¿Sí? Mientras tanto, nosotros seguíamos usando, ¿sí?, la moneda del que circulaba en la época del virreinato. ¿Sí? Ese proceso, fíjense, de identidad, inclusive los códigos, ustedes ya van a estudiar, el Código Civil, que dicta Vélez Arfield, el Código Penal, son también más o menos de la misma época. Las leyes que se venían respetando, cumpliendo, eran muchas veces las leyes de India, las leyes dictadas por la corona española para las colonias americanas. Todavía se seguían manteniendo muchas de esas normas, a pesar de, en 1816, haber declarado la independencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también implica una identidad. ¿Sí? Esta identidad, esta construcción de identidad que a nosotros nos llega después. ¿Sí? Mucho después nos formamos con una identidad que es bastante discutida, la identidad que se construye, lo que Janway va a llamar como ficciones orientadoras, con las construcciones ideales que generan en el colectivo la idea de esa pertenencia o esa identidad con algo que no teníamos, ¿sí? Porque como al ser colonias nuestra identidad estaba vedada, ¿sí? Durante muchos siglos no tuvimos una identidad propia, ¿sí? Y esto se ve reflejado en toda una construcción de un proceso político nacional que se viene dando, ¿sí? Y vamos a verlo con las distintas presidencias. Cada presidente aporta o construye a esa identidad, ¿sí? Sarmiento crea las escuelas normales desde este concepto de educación pública laica, ¿sí? Para todo el pueblo argentino, entendiendo de que una de las cosas también que como elemento esencial, vamos a ver, de la soberanía o del ejercicio del poder soberano, es la población, ¿sí? Esto también es un elemento indispensable dentro de este análisis cuando tenemos que analizar estos estados independientes y soberanos. Las políticas de población hacia Argentina, la extensión del territorio, ¿sí? Todas, más allá de que podamos, o sea, no lo tomemos, después podemos analizar si han sido decisiones políticas o políticas públicas acertadas o no, o qué es lo que podemos analizar sobre estas cuestiones, pero bueno, teniendo en cuenta estos elementos, las decisiones políticas, la construcción del Estado, sobre estos elementos esenciales que necesitamos para generarnos o pararnos como países identitarios propios, ¿sí? Que vamos a ver cómo Latinoamérica en estas décadas, en estos siglos, ha ido cada vez tomando más relevancia e inclusive ya podemos hablar de políticas políticas latinoamericanas propias, que tienen identidad propia. ¿Sí? Durante mucho tiempo todo era mirar hacia Europa. Hoy por hoy ya la construcción y la vida que tiene transcurrida Latinoamérica genera fenómenos políticos propios, ¿sí? Que no tienen explicación en Europa, no hay una réplica en Europa, así como hay otros fenómenos que por supuesto lo podemos ver y vamos a poder verlo en muchas sociedades a estos movimientos. Inclusive hay muchas cosas que surgen en Latinoamérica y son replicadas en Europa. Esto de generarse
¿ya? No esto de que América Latina era un receptor de todas las cuestiones o teorías políticas, hoy por hoy eso se ha visto cambiado y bueno, quienes estudiamos ciencias políticas y estudiamos mucho desde la perspectiva latinoamericana, podemos ver estas incidencias o estos rasgos distintivos propios de nuestra propia cultura de identidad latinoamericana que no surgen o no tienen explicación porque, bueno, son propios de nuestra historia política. Así que, bueno, acá terminando, para que no avancemos más, porque si no yo sigo hablando, no voy a, no voy a dar tiempo a que se puedan hacer alguna pregunta o algo, ¿sí? Acuérdense que el viernes nos conectamos porque la facultad va a estar con actividades, así que me han pedido, me han solicitado que por el viernes nada más la clase en forma virtual. Así que nos estaremos conectando. Profe, una consulta. Sí. ¿Hay alguna posibilidad de que la clase se dicte en la quinta agronómica? No. No porque precisamente pedido, solicitado por el horario que tenemos, es bastante complicado salir un viernes a las 8 de la noche para ustedes y para mí, para nosotros, o sea, para todos, salir a las 8 de la noche de la quinta. Sí. Porque casi no, la quinta tiene actividad hasta las 6 de la tarde, una cosa así. Y la verdad, chicos, que está muy peligroso y últimamente, bueno, en estos años venían sucediendo muchos hechos. Prefiero resguardar la seguridad de todos. Bien, gracias. Y Rocío. Buenas tardes, profe. Quería hacerle una consulta respecto al material. Sí. Para conseguirlo, ¿podemos ir a la fotocopiadora de Guillo o a la que se encuentra en el edificio viejo de la facultad? Sí, en los dos está la bibliografía. ¿Y se encuentra incluida la unidad 10 al material, digamos? Yo creo que en fotocopiadora de Guillo está, eso no le saquen copias porque es lo que se dictaba antes, ¿sí? Entonces, a la unidad 10 no la saquen, ¿sí? Está colgada dentro del campus, yo ya voy a poner después en su momento un enlace donde está un texto que hemos puesto a la unidad 10, ¿sí? Un texto que es mucho más cortito de introducción que vamos a trabajar este año con ustedes. Queremos ver a ver qué resultado nos da sobre todo. Ese está colgado en el aula virtual. Perfecto, gracias. Preguntan si se usa el mismo enlace, pero no, porque yo no voy a estar en la próxima clase, tengo audiencias. Entonces ya Mariana va a crear otro enlace y le van a pasar los chicos por los chats de la comisión. Y en el aula virtual también yo lo cuelgo, ¿sí? En el aula virtual también lo pueden encontrar, cualquier cosa, también está ahí. Y recuerden que, o sea, el trabajo práctico va a ser por la página, por el aula virtual. Y si todavía no están acreditados o no pueden o tienen algún inconveniente, va a tener que ser en formato físico. El mandarlo por correo, en realidad lo único que va a lograr es que se transpapelen o no tengan el recibo de que esté efectivamente leído y no va a haber un control efectivo del trabajo práctico. Así que esas son las dos formas de presentarlo, o a través del campus o en formato papel y todo junto el 1 de septiembre, Mariana, ¿habíamos quedado? Sí, el primero por lo que hemos tenido, vamos a mover la fecha. Bueno, ¿algo más, chicos? Así ya... Bueno, si no, nos estamos viendo el viernes. Buenas noches a todos y nos estamos
volviendo a reencontrar cualquier cosa, el viernes ya nos plantean las dudas o lo que ustedes necesiten. Buenas noches a todos, chicos. Buenas noches. Buenas noches.